Mi nombre es Sebastián Constantino y en la siguiente charla hablaremos acerca de las indicaciones de técnicas avanzadas en neuroradiología. Repasaremos cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes utilizados en neuroradiología, identificaremos las indicaciones de resonancia y tomografía computada en patologías del sistema nervioso central, revisaremos los fundamentos físicos de las distintas secuencias avanzadas en neuroimágenes y trataremos de establecer algunos algoritmos diagnósticos con utilización de nuevas secuencias. La tomografía computada es un método ampliamente utilizado que utiliza rayos X como fuente de energía para la obtención de imágenes. Las indicaciones actuales de tomografía computada están constituidas por la visualización del cráneo óseo para pacientes que presentan sintomatología que sugieren stroke, para ayudar a caracterizar imágenes de difícil interpretación en otros métodos diagnósticos. Se utiliza para la realización de angiotomografía computada y también puede utilizarse como método para conocer la perfusión cerebral. Todas estas indicaciones pueden realizarse debido a que la tomografía computada tiene una velocidad de adquisición de imágenes muy grande. Podemos obtener imágenes en muy poca cantidad de tiempo, hasta 150 imágenes por segundo, y de esa manera podemos optimizar el uso de contraste endovenoso y podemos evaluar adecuadamente las estructuras vasculares de esa manera. Además, la tomografía computada cuenta con capacidad de reconstrucciones multiplanar y tridimensional. Decíamos que el cráneo óseo es una de las indicaciones de tomografía computada. Cuando queremos evaluar el sector óseo del cráneo, la tomografía computada presenta ventajas con respecto a otros métodos como la resonancia magnética. La valoración del stroke es una de las indicaciones principales de la tomografía computada. Nos permite diferenciar adecuadamente las imágenes de un accidente isquémico de las imágenes de un stroke hemorrágico. Vamos a ver en la imagen de la izquierda cómo el hemisferio cerebral derecho presenta disminución de su densidad con respecto al contralateral en un paciente con un infarto agudo o subagudo en territorio de la arteria cerebral media, mientras que en la imagen de la derecha vemos una amplia zona correspondiente al sector ganglio basal, espontáneamente hiperdenso, espontáneamente blanco, en las imágenes de tomografía computada correspondientes a una hemorragia intraparenquimatosa de gran tamaño que provoca compresión del sistema ventricular. Además, la tomografía computada nos ayuda a mejorar la caracterización de lesiones. En este caso vemos una tomografía computada a la izquierda, donde encontramos una masa sólida que presenta calcificaciones. Las calcificaciones pueden ser mejor valoradas en tomografía computada, que nos permite observar mejor el calcio, que en resonancia magnética, y de esa manera tratar de poder terminar de caracterizar e identificar la lesión que estamos evaluando. En la imagen de la derecha observamos una imagen hipodensa, una imagen negra o gris oscuro en la fosa temporal derecha, correspondiente a una masa quística, un quiste aracnoideo que es correctamente valorado mediante tomografía computada. Vemos un caso de una resonancia magnética en donde es fácilmente identificable una lesión frontal en contacto con el sistema ventricular
de aspecto heterogéneo en secuencias T1, predominantemente hiperintenso en secuencias T2, más similar al líquido cefalorraquídeo, y vuelve a ser heterogéneo en secuencias FLAIR. Lo heterogéneo de la lesión nos provocaba dificultades en la caracterización adecuada de la imagen descripta. Agregamos secuencias de supresión grasa, tratando de buscar algo de grasa dentro de la lesión. Nos hacía pensar que podía tener un contenido de ese tipo, pero en secuencias de supresión grasa no veíamos descenso en la señal. No veíamos que la señal disminuya, igual que la grasa del tejido celular subcutáneo, por ejemplo. Cuando agregamos una tomografía computada, vemos que, a pesar de que no veíamos grasa macroscópica en la secuencia de supresión grasa, evidentemente había grasa seguramente infiltrada con líquido en la lesión, que era fácilmente objetivable en tomografía computada, además de pequeñas calcificaciones que no podían ser visualizadas en la resonancia. De esta manera, este quiste epidermoide con gran contenido de grasa fue mejor caracterizado mediante tomografía computada que resonancia magnética. Otra de las indicaciones de tomografía computada es la angiotomografía. Mediante la tomografía computada, con su rápida velocidad de adquisición y mediante el uso de bombas inyectoras de materiales de contraste radioopacos, podemos realizar reconstrucciones bi y tridimensionales del árbol vascular arterial o venoso, tanto de vasos del cuello como intracraneanos, para identificar correctamente alteraciones vasculares, que pueden ser malformaciones, como vemos en la imagen de arriba a la derecha o de abajo a la izquierda, o control postterapéutico de lesiones vasculares, como vemos en la imagen tridimensional, con la presencia de clips vasculares. Otra imagen ampliada de la reconstrucción tridimensional con la presencia de dos clips vasculares para el tratamiento de aneurismas que pueden ser correctamente valorados mediante tomografía computada y que no podrían ser valorados mediante resonancia magnética debido al componente metálico. Otra imagen de la misma patología o del mismo paciente que demuestran clips vasculares, en este caso con la reconstrucción del cráneo y la ventana de la craneotomía para demostrar mejor al neurocirujano la ubicación de los clips. Veremos ahora cuáles son las indicaciones actuales de resonancia magnética, comenzando con una breve introducción acerca de las posibilidades de este método. La resonancia magnética es un método de diagnóstico por imágenes intrínsecamente multiplanar que nos permite realizar una adecuada caracterización tisular, nos permite diferenciar bien tejidos entre sí y que además hoy en día posee aplicaciones funcionales que se agregan a su gran capacidad de discriminación anatómica. Un sistema de resonancia magnética está compuesto por un gantry, que es una estructura de aspecto cilíndrico. Este gantry presenta en su interior un imán de grandes dimensiones que genera un campo electromagnético. Por otro lado, debemos contar con una mesa que va a recibir al paciente y lo va a trasladar adentro del gantry, moviéndolo de acuerdo a sus necesidades. Además, el paciente va a ser revestido por una bobina que tiene diferentes características de acuerdo a la zona a estudiar, y esa bobina se interpretaría como una antena que emite radiofrecuencia y recibe la información obtenida. Esa información obtenida va a ser procesada por computadoras que van a reconstruir la imagen en diferentes escalas de grises
de acuerdo a las características de los tejidos. Uno de los protagonistas en la realización de los estudios de resonancia magnética es el técnico radiólogo que realiza el estudio, debido a que va a tener que elegir dentro de la gran cantidad de distintos protocolos que pueden realizarse el protocolo adecuado para cada paciente y para cada situación clínica. Esto lo realiza en base a la orden médica, a los antecedentes del paciente, al diagnóstico presuntivo que tiene el médico derivante y además de acuerdo al interrogatorio que realiza en el caso de que la información clínica no sea suficiente. De esas dos elementos del interrogatorio y del diagnóstico presuntivo y datos clínicos referidos, va a realizar la selección del protocolo de estudio más adecuado para esa situación. Los equipos de resonancia magnética generalmente pueden dividirse en dos tipos, sistemas cerrados o sistemas abiertos. El sistema cerrado son generalmente equipos de un campo magnético medio o alto que presentan o que nos pueden brindar una mayor resolución de imagen y podemos obtener estudios de forma más rápida. Por otro lado, los sistemas abiertos son generalmente sistemas con un campo magnético más bajo, mucho más bajo que el cerrado, y por lo tanto pueden brindar imágenes con una resolución mucho menor y los estudios son más lentos. De acuerdo a la intensidad de señal que emiten los tejidos, nosotros podemos decir que determinado tejido es hipointenso o hiperintenso, siempre comparando con los tejidos que están al lado. Además, nosotros en resonancia magnética realizamos diferentes secuencias. Las secuencias básicas que la mayoría de nosotros conocemos son las secuencias T1 y T2. Una manera bastante sencilla de diferenciarlo es que las secuencias T1 me van a demostrar todos aquellos elementos líquidos similares al agua de color negro, mientras que las secuencias T2 van a demostrar a los líquidos de color blanco. Vemos entonces una resonancia magnética de cerebro con imágenes axiales, en donde observamos una secuencia T1, una secuencia T2 en el centro y una secuencia FLAIR, esa tercera secuencia que se agrega en la mayoría, en todos los estudios de resonancia magnética de cerebro. Como vemos en la secuencia T1, el líquido cefalorraquídeo que está dentro del sistema ventricular se ve de color negro, mientras que en las secuencias T2 se ve de color blanco. En las secuencias FLAIR encontramos que el líquido cefalorraquídeo está suprimido, lo dejamos de ver, la secuencia suprime el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto me permite tener un diagnóstico mucho más fiable de las lesiones intraparenquimatosas. ¿Cómo vamos a ver la sustancia gris y la sustancia blanca en las distintas secuencias? Dijimos que la secuencia T1 va a ponderar, va a mostrar al líquido cefalorraquídeo de color negro. Entonces, los cuerpos neuronales que están en la corteza cerebral y tienen citoplasma, van a verse de color más oscuro, porque el citoplasma es líquido. Entonces, el color en secuencias T1 de la corteza cerebral va a ser más oscuro. En cambio, la sustancia blanca, que tiene lípidos, que tiene las vainas de mielina con contenido lípido, ese contenido lipídico le va a dar un color más claro. ¿Cómo se vería esto en secuencias T2? Dijimos que en secuencias T2 el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, por lo tanto, los cuerpos neuronales que tienen líquido, que tienen citoplasma, van a verse más blancos también,
y por lo tanto la corteza cerebral se va a ver más blanca que en las secuencias T1. En cambio, la grasa que envuelve, la mielina que envuelve a los axones y se encuentra en la sustancia blanca, va a verse más oscura. Un ejemplo de las diferencias entre secuencias T1 y T2. En secuencias T1 vemos una imagen de gran tamaño que tiene color negro, que es hipointensa con respecto al parénquima cerebral. Es un color similar al líquido cefalorraquídeo que está dentro del sistema ventricular. Y vemos en la contrapartida del T2 que esa misma imagen se ve blanca, se ve también de similares características al líquido cefalorraquídeo. Podemos estar seguros entonces que la imagen que estamos viendo es de características líquidas y corresponde a un quiste aracnoideo. Otra imagen de aspecto quístico, un quiste neuroepitelial en relación al lóbulo temporal derecho, adyacente al mesencéfalo. Vemos en secuencias T1 que es hipointenso, tenemos como referencia por ejemplo el globo ocular, es de similar color, de similar intensidad de señal al globo ocular, y es hiperintenso en secuencias T2, también de similares características al líquido, y vuelve a ser hipointenso en secuencia FLAIR. Acordémonos que la secuencia FLAIR, que es parecida a un T2 en sus características de sustancia gris y sustancia blanca, suprime el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto esta imagen quística vuelve a verse hipointensa en secuencia FLAIR. Vemos otro ejemplo ahora. ¿Recuerdan qué secuencia es la que estamos viendo del lado izquierdo? Bueno, exactamente. Esta secuencia me muestra el líquido cefalorraquídeo, el que está dentro del sistema ventricular, negro, así que es una secuencia T1. La del lado derecho es una secuencia T2, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Podemos ver algunas imágenes puntiformes en la sustancia blanca adyacente al ventrículo lateral derecho. Podrían ser secuelas isquémicas por microangiopatía. Cuando agregamos la secuencia FLAIR, vemos que además de esas pequeñas imágenes puntiformes del lado derecho, encontramos otra imagen del lado izquierdo, subcortical, que no veíamos en la secuencia anterior o que pensábamos que era parte de un surco. Esta es la propiedad que tiene la secuencia FLAIR. Al suprimir el líquido cefalorraquídeo, suprimimos la fuente de error que podrían corresponder o que podrían darnos los surcos y las fisuras adyacentes a la superficie cortical, y de esa manera podemos detectar mejor lesiones isquémicas en este caso que podrían ser confundidas por algunos surcos. Otro ejemplo de las ventajas del FLAIR. Vemos a la izquierda una secuencia T1, en el sector central una secuencia T2 y a la derecha una imagen FLAIR, todas imágenes axiales. Si nosotros nos detenemos en la superficie cortical occipital del lado izquierdo en la secuencia FLAIR, vemos que aumenta la intensidad de señal, vemos hiperseñal de la superficie cortical que no podía ser observado en las secuencias T2 y tampoco en la T1. Tenemos mayor sensibilidad, mejor discriminación de este tipo de lesiones con secuencia FLAIR. Esto corresponde a un infarto cortical que era detectado únicamente en este tipo de secuencias. Tenemos otro ejemplo de secuencias T2 y secuencias T1. Vemos que en la secuencia T2, que están en las imágenes superiores, en la imagen de la izquierda, encontramos una imagen tubular en la base del cráneo, correspondiente a una estructura vascular constituida por la arteria cerebral media, que presenta una dilatación de tipo aneurismático. También podía ser detectado en la secuencia T1. Cuando agregamos la secuencia FLAIR, vemos que todos los surcos y cisuras están hiperintensos, cuando en realidad en la secuencia FLAIR debemos verlo hipointenso porque se suprime el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué están de color blanco? ¿Por qué están hiperintensos estos surcos? Porque tenemos contenido sanguíneo. Era una dilatación aneurismática que había provocado una hemorragia subaracnoidea
y por lo tanto la sangre daba otra intensidad de señal, daba hiperseñal a los surcos y cisuras de la convexidad en ambos lados y particularmente la cisura interhemisférica. Vamos a ver otras secuencias que se agregan a estas secuencias básicas. Tenemos secuencias eco de gradiente, secuencias que no son T1 o T2 puras. Estas secuencias eco de gradiente intensifican la visualización de la sangre y el calcio y me permiten diagnosticar, por ejemplo en este caso, adecuadamente múltiples cavernomas o, como se denominan hoy en día, malformaciones vasculares cavernosas, en este tipo de secuencias que tienen mejor sensibilidad para detectar sangre y calcio. Este es un caso de una paciente de sexo femenino de 29 años que se presentaba a la consulta con cefalea persistente. Cuando vemos la secuencia T2 axial, llama la atención la alteración en la intensidad de señal cortical y subcortical del lóbulo temporal derecho, que se podía observar tanto en secuencias T2 como en secuencias FLAIR. Además, se sumaba la hiperseñal del seno transverso del lado derecho en ambas secuencias. Cuando observamos las secuencias T1, veíamos que existían áreas espontáneamente hiperintensas, eran blancas espontáneamente, sin la administración de contraste, de aspecto lobulado, giriforme, asociadas a edema, hiposeñal de la sustancia blanca vecina y alteración en la señal del seno transverso, como veíamos en las secuencias previas. Las secuencias de angio-RM, como vemos en el sector superior del sistema arterial, solamente demostraron un leve desplazamiento de la arteria cerebral media derecha. Las secuencias eco de gradiente que habíamos agregado al protocolo nos mostraban de forma fehaciente la presencia de imágenes focales hipointensas en el interior que correspondían a contenido hemático. Esta paciente presentaba un infarto venoso por trombosis del seno transverso con cambios hemorrágicos como habitualmente pasan en estas entidades. Otra de las secuencias que podemos agregar al protocolo básico es la secuencia T2 Drive. Es una secuencia T2 que no diferencia muy bien la sustancia gris de la sustancia blanca, pero contrasta muy bien el tejido parenquimatoso y los pares craneales en este caso con el líquido cefalorraquídeo de la base del cráneo. Por lo tanto, del lado derecho podemos ver que los pares craneales presentan adecuada morfología, pero del lado izquierdo vemos que aparece una imagen nodular en proyección del nervio acústico que se introduce al conducto auditivo interno, como es característico en los neurinomas del octavo par. Otra de las secuencias que puede ser utilizada, por ejemplo, en casos de lesiones desmineralizantes, son variantes del FLAIR. Esta secuencia se llama DIR o Double Inversion Recovery. Es un FLAIR que agrega una supresión grasa y mejora la visualización de lesiones corticales y también de las lesiones desmineralizantes, como vemos en la imagen parasagital del lado derecho, en donde vemos que adyacente al cuerpo calloso aparecen múltiples imágenes focales blancas hiperintensas como en cresta de gallo. Vemos la imagen sagital y axial de un paciente, en donde se puede visualizar fácilmente una imagen lobulada con estructuras vasculares en su interior, que es hiperintensa en secuencias T1 sin agregar contraste.
cuando vemos este tipo de imágenes hiperintensas en T1, debemos pensar en que el paciente puede tener alguna lesión con contenido de metahemoglobina, como vemos en sangrados subagudos. Pueden ser lesiones que tengan tejido graso, pueden ser lesiones que tengan un alto contenido proteico, o el agregado de melanina, por ejemplo, en metástasis de melanoma, pueden dar hiperseñal en secuencias T1. Además vemos en la imagen axial que esta lesión que estaba en la cisura interhemisférica provocaba desplazamientos de la superficie cortical subyacente. Agregamos en este caso una secuencia poco utilizada en neuroimágenes, que es la supresión grasa. Cuando agregamos imágenes de supresión grasa vemos que la lesión suprime, como el tejido celular subcutáneo adyacente, y confirmamos el diagnóstico de un lipoma interhemisférico. Vemos otro caso en donde en una imagen sagital, por delante del mesencéfalo y por detrás de la hipófisis, veíamos una imagen redondeada de pequeño tamaño, también espontáneamente hiperintensa, que en secuencia de supresión grasa suprimía su señal correspondiente a un lipoma de tubérculos mamilares. Una de las secuencias que nombramos hoy, más adelante en la charla, eran las secuencias de angioresonancia magnética. Las secuencias de angioresonancia magnética se basan en la obtención de múltiples imágenes axiales superpuestas una a otra, tratando de cubrir el sistema arterial intracraneal sin la necesidad de obtener imágenes con contraste endovenoso, y basándose únicamente en la obtención de la imagen de la hiperseñal correspondiente al flujo sanguíneo en el interior del vaso, y esas múltiples imágenes obtenidas una por encima de la otra son reconstruidas para obtener entonces una imagen tridimensional del sistema arterial que puede ser visualizado en múltiples proyecciones. Como vemos en esta imagen, podemos ir rotando grado a grado el sistema arterial, permitiéndonos visualizar tanto las carotidas internas como el sistema vertebrovascular y sus ramas. Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes del polígono de Willis, como es en este caso, completamente equilibrado y completamente íntegro con sus comunicantes posteriores y anteriores. Pero lo más habitual es que nosotros tengamos contacto con imágenes de este tipo en donde el polígono de Willis está incompleto. Nos faltan, por ejemplo, la primera parte de la arteria cerebral posterior del lado derecho y la comunicante del lado izquierdo, y realmente el polígono de Willis en la mayoría de nosotros tiene este aspecto incompleto, entre comillas. Además de ver vasos intracraneanos, es interesante poder obtener imágenes del sistema arterial de los vasos del cuello, en donde podemos visualizar correctamente tanto a la carótida primitiva como las carótidas internas, externas y las arterias vertebrales. Y además podemos obtener imágenes del sistema venoso mediante angioresonancias en tiempo venoso. Vemos un caso en donde tenemos una resonancia de un paciente que tenía antecedentes de haber sufrido un accidente cerebrovascular hacía varios años, y podemos observar una alteración en la señal córtico-subcortical a nivel frontotemporal derecho, que se ve hipointenso con una intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo, es un infarto de larga data. Y lo mismo nos pasa cuando vemos imágenes coronales en secuencias T2, en donde vemos que ese sector tiene una intensidad de señal muy parecida al líquido cefalorraquídeo. Cuando vamos a observar la angioresonancia, vemos que tenemos una falta completa, ausencia completa de la carótida interna del lado derecho y también de la silviana homolateral, que fue la causante de
el infarto que veíamos en las imágenes anteriores. Vemos una imagen en secuencias T2 en donde visualizamos correctamente las cisternas, el parénquima encefálico, la sustancia gris, la sustancia blanca, y en la cisterna silviana derecha llama la atención una imagen hipointensa de color negro, tanto en el corte axial como en el coronal. Esta imagen oval, que se ve negra, igual que se ven las arterias en las secuencias comunes, debido a que el flujo dentro de la arteria no puede ser captado por la secuencia. Esta imagen oval podría ser correctamente caracterizada mediante una angioresonancia. La angioresonancia, entonces, con su reconstrucción tridimensional, me permite demostrar en diferentes planos esa dilatación vascular correspondiente a un aneurisma de la arteria silviana en su sector distal. Vemos otro caso en donde vemos secuencias axiales T2 en el sector superior, vemos imágenes axiales en secuencias FLAIR en el sector inferior, y en ambas secuencias llama la atención múltiples sectores hiperintensos o blancos a nivel subcortical insular y paraventricular izquierdo. Las secuencias de angioresonancia en este caso demostraban irregularidad de la arteria silviana o cerebral media izquierda en un paciente portador de una arteritis. ¿Cuándo vamos a inyectar contraste endovenoso tanto en tomografía computada o en resonancia magnética? En primer lugar vamos a ver que con el contraste endovenoso vamos a teñir normalmente a las estructuras vasculares, las meninges también van a ser teñidas, y también estructuras que estén fuera de la barrera hematoencefálica, como son la glándula pineal, la glándula pituitaria y los plexos coroideos. Cuando nosotros tenemos alguna lesión que provoque rotura de la barrera hematoencefálica, esa lesión va a teñir. Tanto los tumores, las lesiones inflamatorias o los infartos provocan rotura en la barrera hematoencefálica. El contraste endovenoso no queda más confinado al sistema arterial, sino que se extravasa hacia los tejidos y provocan la tinción que nosotros podemos ver en los estudios de tomografía computada y resonancia magnética. Por lo tanto, la tinción de un tejido refleja su vascularidad, pero la barrera hematoencefálica lo va a mantener al contraste endovenoso fuera del cerebro. Cuando nosotros encontramos tinción de un tejido, implica que la barrera hematoencefálica está ausente o está rota. ¿En qué pacientes vamos a indicar contraste endovenoso? En los pacientes que tienen sospecha de una neoplasia, sospechas de infecciones o sospechas de enfermedades inflamatorias. ¿En cuáles no va a hacer falta el contraste endovenoso? En pacientes traumatizados, en pacientes que tienen hemorragias o sospecha de hemorragias, en pacientes que tienen patologías que el contraste endovenoso no va a aportar absolutamente nada, como demencia o epilepsia. Vemos este caso en donde un paciente presentaba una lesión que se veía hipointensa en secuencias T1 a nivel cortical y subcortical en el lóbulo temporal izquierdo. Era heterogénea, pero predominantemente hiperintensa en secuencias T2 y también en FLAIR. Si nosotros queremos delimitar a la lesión que tiene en el lóbulo temporal y decir, bueno, esto pertenece a la lesión y lo demás pertenece al edema, a la reacción que está produciendo la lesión sobre el tejido adyacente, es conveniente inyectar contraste endovenoso que me va a permitir delimitar precisamente cuál es la lesión y cuál es el edema circundante. Vemos a la izquierda una imagen T1 sin contraste endovenoso y luego una secuencia T1, que es la que se utiliza para inyectar contraste habitualmente, con contraste endovenoso que delimita perfectamente a la lesión tumoral de forma oval y lo distingue de la hiposeñal de la sustancia blanca adyacente correspondiente al edema. Además, el contraste endovenoso nos ayuda a delimitar mejor algunas imágenes difíciles de visualizar. Por ejemplo, vemos
a la izquierda una secuencia T2, en el sector central una secuencia T1 y a la derecha una secuencia T1 con contraste endovenoso. En el polo temporal izquierdo vemos una imagen que tiene una intensidad de señal similar a la sustancia gris, tanto en secuencias T2 como en secuencias T1, y con el agregado de contraste endovenoso vemos que presenta una tinción muy alta. Esta imagen de aspecto extraxial, que parece estar por fuera del encéfalo, tiñe mucho debido a que está por fuera de la barrera hematocefálica, debido a que es un meningioma, y que como las meninges realza mucho luego de la administración de contraste. Vemos otro ejemplo en donde encontramos secuencias T1 axiales, T2 en el sector central y secuencias FLAIR. Vemos infinidad de imágenes focales hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR. Se ven blancas en secuencias T2 y FLAIR, en la sustancia blanca subcortical, frontal, bilateral y a nivel paraventricular. Cuando inyectamos gadolinio por vía endovenosa, el gadolinio es el contraste que se utiliza en resonancia magnética, podemos observar que existen múltiples áreas de realce puntiforme luego de la administración de gadolinio, correspondientes a metástasis en una paciente portadora de un cáncer mamario. Sin la obtención de imágenes con contraste endovenoso, estas imágenes hubieran simulado lesiones vasculares que coexistían en el cerebro de esta paciente. El contraste endovenoso tiene una alta especificidad. En realidad no. Nosotros podemos ver que muchas imágenes realzan de forma similar. Por ejemplo, tenemos imágenes en secuencias T1 en sentido axial que presentan un realce anular, un realce en anillo, y cada una de estas imágenes corresponde a lesiones completamente diferentes. Por ejemplo, vemos a la izquierda que esta lesión era un absceso en un paciente con una infección de vías aéreas. La segunda imagen corresponde a una metástasis de un cáncer pulmonar. La tercera a un paciente con toxoplasmosis, un paciente HIV. Y la última imagen, un paciente con émbolos sépticos o un paciente con una endocarditis bacteriana. Es decir, nosotros como radiólogos nos valemos mucho de los antecedentes del paciente para poder distinguir este tipo de imágenes entre sí. Este es un caso interesante. Vemos una imagen, una lesión subcortical temporal derecha, que en secuencias T1 es bastante similar al parénquima encefálico y se rodea de edema, provoca moderado efecto de masa, es heterogénea en secuencias T2 y es predominantemente hiperintensa en secuencias FLAIR. Este tipo de imágenes son a veces un poco confusas y a veces necesitamos complementar con otro tipo de imágenes como esta tomografía computada. Fíjense, el hueso cortical se ve blanco, de esa manera nosotros podemos diferenciar tomografía computada de resonancia. El hueso cortical se ve blanco y vemos que la imagen es espontáneamente hiperdensa. Este paciente era portador de un hematoma intraparenquimatoso que da generalmente imágenes heterogéneas, imágenes un poco confusas en resonancia magnética. La sangre en resonancia magnética, los hematomas en resonancia magnética presentan diferentes características de acuerdo al estadio y por lo tanto eso presta confusión porque podemos verlo de diferentes maneras de acuerdo a su evolución. En un estadio subagudo precoz vemos que la sangre es espontáneamente hiperintensa en secuencias T1 e hipointensa en secuencias T2 y FLAIR. A medida que pasa el tiempo, por ejemplo en este caso pasaron 3 semanas en las imágenes inferiores, en un estadio subagudo tardío, la sangre se ve hiperintensa, encontramos metahemoglobina en secuencias T1, pero ya pasa a ser hiperintensa también en secuencias T2 y FLAIR. Si nosotros debemos o queremos decir cuáles son las ventajas de un método o el otro, la resonancia magnética o la tomografía computada, vemos que la tomografía computada es un método
más accesible económicamente y más accesible en cantidad de equipos. Es un método bien tolerado por los claustrofóbicos porque son estudios muy cortos. El gantry o el cilindro donde se introduce el paciente es más corto. No tiene contraindicaciones absolutas, excepto una paciente embarazada, ¿no? Y tiene o ofrece un detalle óseo en sus imágenes superior a la resonancia magnética. Como desventajas, es un método que utiliza radiaciones ionizantes. Los pacientes que son alérgicos al yodo no pueden hacerse estudios contrastados y la resolución de contraste entre tejidos es menor. La resonancia magnética, por otro lado, tiene la ventaja de tener una adecuada resolución de contraste y detalle anatómico, sobre todo en fosa posterior, que es la zona que más afecta el artefacto por el hueso a la tomografía computada. No utiliza radiaciones ionizantes, puede hacerse en cualquier tipo de pacientes. Da imágenes directamente multiplanares, no hace falta que nosotros reconstruyamos las imágenes. Y el contraste endovenoso no produce alergias o es mejor tolerado por los pacientes. Como desventajas, no puede hacerse en pacientes que no estén compensados, porque el estudio es un poco más prolongado, dura por lo menos 15 minutos o más. Tiene contraindicaciones absolutas, por ejemplo, los pacientes que tienen implantes metálicos, marcapasos, etc. Los pacientes claustrofóbicos lo toleran menos, porque van a necesitar sedación para poder ser introducidos en ese gantry, que es un poco más grande y el estudio dura más. También así los pacientes pediátricos. Y tiene dificultades para ver adecuadamente el hueso. ¿Cuáles serían las indicaciones de cada uno de estos estudios? Empecemos por las de la tomografía computada, que son menos. Las indicaciones de tomografía computada son el trauma agudo. Recuerden que el paciente puede estar descompensado y debemos ver lesiones óseas. El accidente cerebrovascular, con algunos puntos suspensivos, porque hoy en día la resonancia magnética, con sus secuencias eco de gradiente y secuencias nuevas, pueden ver adecuadamente la sangre y diferenciarla del infarto, y además podemos ver el infarto más precozmente con resonancia magnética. La búsqueda de calcio va a pertenecer a la tomografía computada y la angiotomografía computada puede realizarse con mayor detalle con tomografía. El resto de las indicaciones quedaría en manos de la resonancia magnética. Vamos a ver algunos casos especiales que van a requerir algunas secuencias adicionales que son más novedosas. Tenemos el caso de un paciente de 64 años de edad que tenía antecedentes de hipertensión y cefaleas y comienza con una paresia facio-brachiocrural derecha de comienzo brusco. Obtenemos imágenes en secuencias T1, T2 y FLAIR. Y podemos ver que existen múltiples imágenes focales hiperintensas en T2 y FLAIR que son compatibles con infartos múltiples. Pero dentro de todas estas imágenes, a lo que a nosotros nos gustaría saber es dónde está el infarto agudo que está provocando esa paresia brusca. Un poco es como encontrar a algún personaje dentro de esta multitud de gente. Encontrar algún personaje en especial. Un poco lo mismo nos pasa cuando queremos encontrar el infarto agudo en un mar de infartos crónicos. Por suerte, secuencias nuevas como las secuencias de difusión, que son nombradas en la imagen como DWI, y su contrapartida, que es la secuencia ADC, nos permiten identificar cuál de estos infartos es agudo y descartar a los infartos crónicos. Los infartos agudos los vamos a ver blancos o con hiperseñal en secuencias DWI y se ven negros en secuencias de ADC. Estas secuencias de difusión, ¿qué me van a demostrar? Me van a demostrar cómo es el movimiento del líquido extracelular y si está obstaculizado o no por membranas celulares, proteínas, macromoléculas o fibras. Normalmente el líquido tiene un movimiento libre entre las células. Cuando las células sufren
edema citotóxico, por ejemplo, en un infarto, ese líquido intercelular o extracelular no puede circular libremente y ese impedimento a circular es demostrado en las secuencias de difusión como una restricción en la libre difusión del líquido y se manifiestan en las imágenes como blancas o hiperintensas. ¿Cuál es la utilidad de la secuencia de difusión en otras patologías que no sean stroke? Va a permitir definir abscesos cerebrales versus metástasis necróticas, va a permitir definir a un quiste epidermoide versus un quiste aracnoideo. Tanto los abscesos cerebrales como el quiste epidermoide van a producir restricción en las secuencias de difusión y de esa manera nos van a ayudar a distinguir de las otras patologías que no provocan restricción en la libre circulación del líquido extracelular. Otro paciente con imágenes en secuencias T1, T2 y T1 con gadolinio. Este paciente presentaba cambios en las características de su cefalea y aparte presentaba paresia en un hombro. Cuando vemos las imágenes llama la atención una imagen hipointensa subcortical frontal izquierda, hiperintensa en secuencias T2 y que toma contraste de manera incompleta. Podemos hacer el diagnóstico de una lesión sólida focal con realce anular incompleto y moderado edema periférico. Los diagnósticos diferenciales son muy amplios. Podría corresponder a un tumor, podría corresponder a una lesión desmineralizante pseudotumoral o podría corresponder a un absceso. Las secuencias de espectroscopía nos ayudan a mejorar la performance de la resonancia magnética. Pueden demostrar cambios estructurales que desembocan en cambios en las concentraciones de metabolitos en determinada región del cerebro. Es un método no invasivo para estudiar el metabolismo de una lesión y nos aportan información fisiológica y bioquímica de la lesión a estudiar. Debemos correlacionarlo con imágenes estructurales para poder definir los diagnósticos diferenciales y este tipo de secuencias pueden realizarse solamente en equipos de 1,5 Tesla o más, debido a que los metabolitos generan una diferencia muy baja en la intensidad de señal y solo pueden ser detectados con equipos de teslaje o amplia potencia. Los distintos metabolitos que pueden ser detectados mediante la resonancia magnética con espectroscopía tienen diferentes funciones y tienen diferentes utilidades en el diagnóstico diferencial de lesiones. Por ejemplo, la colina es un metabolito involucrado en la vía de síntesis y degradación de membranas celulares y su elevación indicaría la presencia de formación activa de membranas como ocurre en los tumores. Vemos en este caso del paciente con parecias en el hombro y cambios en su cefalea que al realizar una espectroscopía en el lado normal la concentración de metabolitos es en el hemisferio normal la adecuada, mientras que cuando uno toma como muestra el tejido tumoral hay un aumento en la concentración de colina y un descenso en la concentración del N-acetilaftartato, que es el neurotransmisor o uno de los neurotransmisores que producen las neuronas. Esta alteración en la relación entre ambos metabolitos nos habla de que la lesión probablemente sea tumoral. Otro paciente de 63 años con cefalea nocturna y paresia braquial izquierda. Este paciente presenta una lesión hipointensa a nivel córtico subcortical temporal izquierdo que se manifiesta hiperintensa en secuencias T2 y FLAIR y no presenta realce significativo luego de la administración del contraste. Uno puede pensar en una lesión ocupante de espacio, por ejemplo un glioma. Las secuencias de espectroscopía demuestran además
como en el ejemplo anterior, un aumento en la concentración de colina y un descenso en la concentración de N-acetilaspartato en el sector correspondiente a la lesión, lo que nos hablaría de una lesión probablemente tumoral. Además, este paciente fue sometido a una resonancia funcional. La resonancia funcional es una resonancia que utiliza secuencias BOLD. La secuencia BOLD lo que realiza es detectar el aumento de la actividad neuronal debido a un aumento en la demanda de la glucosa y el oxígeno por parte de las células que originan un aumento en el flujo sanguíneo. Ese aumento en el flujo sanguíneo va a provocar que aumente la deoxihemoglobina y esa deoxihemoglobina provoca una inhomogeneidad regional en el campo y eso puede ser detectado por la resonancia magnética y puede decirnos cuál es la zona del cerebro que está funcionando más de acuerdo a alguna tarea que le hacemos realizar al paciente. La resonancia funcional puede ser guiado por tareas o paradigmas, por ejemplo, le hacemos mover los dedos de las manos, lo hacemos hablar al paciente y eso va a activar diferentes regiones, o puede ser sin ninguna tarea, resonancia funcional en reposo. Este paciente realizamos paradigma del lenguaje y vimos que la zona del lenguaje correspondía al sector izquierdo y probablemente estaría comprometida por la lesión que habíamos descrito. Vamos a ver otro tipo de secuencias especiales que son las secuencias de perfusión. Las secuencias de perfusión son muy útiles en los pacientes que tienen lesiones tumorales y se hacen tratamientos y luego uno debe realizar controles y saber si el paciente puede presentar cambios post-terapéuticos o en realidad lo que estamos viendo es una recidiva. Y ese tipo de lesiones muchas veces son indistinguibles entre sí por imágenes convencionales. Por lo tanto, las imágenes de perfusión nos permiten determinar la cantidad de vascularización que tiene una lesión, más allá de si la lesión realza o no realza con el contraste. Ya dijimos que el realce dependía de la ruptura o la ruptura de la barrera hematoencefálica. Lo que hace la secuencia de perfusión luego de la administración de contraste es saber qué cantidad de vasos o de estructuras vasculares tiene la lesión y diferenciar recidivas de cambios posactínicos. En este ejemplo vemos que en el lado izquierdo encontramos una lesión que parecía una recidiva, pero en realidad de acuerdo a la perfusión solamente correspondía a daño vascular e hipoxia por radionecrosis. En cambio en el lado derecho encontramos lesiones, una lesión de recidiva tumoral con neovascularización y un aumento en la perfusión luego de la administración de gadolinio. No hay neoangiogénesis, o sea, la perfusión no va a dar positiva en los pacientes con infecciones, en los pacientes con enfermedades desmineralizantes o en las lesiones como infartos pseudotumorales, infartos que parecen ser tumores, que incluso realzan con el contraste porque rompen la barrera hematoencefálica, pero que tienen en todos estos casos niveles bajos de perfusión. La perfusión además puede determinarnos o nos puede acercar a decir qué tipo de tumor es un tumor de alto grado versus una lesión de bajo grado. También nos sirve para guiar biopsias, para diferenciar, como decíamos recién, de lesiones pseudotumorales y para conocer el estadio de una lesión en cuanto a su progresión, la capacidad de hacer recidivas, los cambios postterapéuticos y la respuesta a la terapia antineoplásica. Vemos en este caso diferente, un paciente de 34 años con convulsiones, donde encontramos una pequeña lesión cerca del tálamo derecho en secuencias T1.
En ese caso, un halo hipointenso pequeño que tiene alrededor de la lesión nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de una malformación cavernosa. Pero en realidad lo que nosotros queremos saber es si este paciente puede tener muchas de estas malformaciones cavernosas vasculares y por lo tanto podemos utilizar secuencias nuevas que ayudan a las secuencias T1 y T2, como las que estamos viendo, a poder detectar más lesiones que las que vemos habitualmente. Vemos en la secuencia T2 que además este paciente tenía una lesión a nivel temporal que no era visualizada en secuencias T1. Hacemos secuencias SWI o secuencias de susceptibilidad magnética. Podemos observar que existen múltiples imágenes diseminadas en ambos hemisferios cerebrales, constituyendo un síndrome de malformaciones cavernosas múltiples familiar.